Y ahora recibimos al profesor Abel Méndez, el de aquí, el de la casa, astrobiólogo, quien dictará la conferencia En espera de otra señal. El profesor Abel Méndez es director del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Su investigación se centra en la habitabilidad de la Tierra, el sistema solar y los exoplanetas. Es reconocido internacionalmente por el desarrollo del Índice de Similitud con la Tierra y la creación del Catálogo de Mundos Habitables, así como por su reanálisis de la célebre señal WOW, detectada originalmente en 1977. Ha colaborado con instituciones como NASA Goddard, NASA Ames, Fermilab y el Observatorio de Arecibo y es becado del programa NASA MIRS. Actualmente lidera investigaciones sobre la modelización teórica de la habitabilidad planetaria y la búsqueda de tecnoseñales y fenómenos de radio transitorios. Su trabajo cuenta con el respaldo de la NASA, la Fundación Nacional de las Ciencias y la Universidad de Puerto Rico. Ha sido destacado por medios como Scientific American, National Geographic, Nature y New Scientist y participa activamente en la divulgación científica a través de las redes sociales, donde comparte noticias sobre astrobiología y ciencias planetarias con una amplia audiencia internacional. Adelante, profesor. Bien, buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias a la sociedad por trabajar y que hayamos podido lograr esto. Yo le voy a estar hablando sobre otra señal. Estamos a la espera de otra señal. Los telescopios más grandes en Estados Unidos hace 60 años eran estos tres. Y le voy a estar contando una historia. Obviamente, nuestro gran observatorio de Arecibo, el más grande. Un telescopio de 300 pies o 91 metros en West Virginia. Y el telescopio Big Ear o Gran Oído de la Universidad de Ohio. Estos tres telescopios más o menos se fundaron al mismo tiempo, pero ya no están con nosotros. Y me quiero enfocar en este último, el Big Ear. Este telescopio lo podemos comparar con el observatorio de Arecibo, era 3 aproximadamente, claro, nuestro observatorio era inmenso, pero este telescopio era bastante grande también, esto es el equivalente como a 3 canchas de fútbol. Y ese telescopio es famosísimo porque detectó lo que se conoce como la señal WOW, una señal bien poderosa, intensa, en agosto de 1977. Las señales astronómicas de este telescopio venían, se reflejaban en este panel, rebotaban y se enfocaban eventualmente en la antena. Y en aquel tiempo era tanto los datos que se creaban que era bien difícil guardarlos y se guardaban entonces en papel y era poco lo que se podía guardar en las computadoras de aquellos tiempos, que estamos hablando de los años 70. Y en uno de esos papeles aparece esta señal. Esto lo que quiere decir aquí son la intensidad de fondo, el ruido de las observaciones, mientras tú ves aquí una señal, y el científico cuando ve este cambio en intensidad, estos cambios, entonces le piensa, caramba, wow, esto fue precisamente lo que ese telescopio estaba diseñado para estudiar. Y aquí podemos ver la página completa, ¿verdad? Estos son como todos los datos que se tomaban, las columnas son frecuencias, son diferentes frecuencias, 50 canales, y cómo la intensidad va cambiando. Y si usted mira los números 1, 2, lo que quiere decir 3, lo que quiere decir básicamente intensidades bien bajitas. Pero de momento aquí llega a las letras. Y utilizaban las letras, o sea que esto no es ningún código, ningún mensaje, utilizaban las letras para indicar números más altos, para hacerlo más compacto. Y podemos amplificar esta señal que tenemos aquí y ponerla entonces en números y graficarla y tener esa curva, lo que te indica que es una señal bien intensa en comparación con el ruido. Ahora, ¿por qué se cree que la señal WOW fue por extraterrestres? Bueno, primero, el telescopio
que originalmente estaba diseñado para estudiar fenómenos astronómicos y detectó en aquellos tiempos, cuando comenzó en los años 60, más de 20.000 fuentes de radio que no se conocían, y ese era su propósito, pues decidieron, por una falta de fondos, pues tenemos el telescopio, podemos hacer lo que queramos con el telescopio, pues decidieron hacer un proyecto SETI, un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre dedicado 100% a este estudio. Siguiente, la intensidad de la señal fue muy alta en comparación al ruido de fondo. O sea, la estática del universo, de momento tú tienes una señal bien fuerte. La frecuencia es precisamente la preferida para nosotros estudiar fenómenos astronómicos, y en esta frecuencia pues es que ellos observan. Si tú quieres interrumpir, llamar la atención de un astrónomo, emite señales en esta frecuencia porque se van a notar, porque los astrónomos observan mucho en estas frecuencias. Y así pensamos que cualquier civilización que intente comunicarnos con nosotros va a emitir en esta frecuencia para llamar la atención. La forma de la señal también corresponde perfectamente a cómo el telescopio funcionaba. El telescopio lo que hacía, en vez de estar mirando fijamente en un lugar del cielo, es lo que hacía era rastrear. Y al rastrear, la señal tiene que subir y bajar. Y eso forma una curva característica que te dice que la señal es real y del espacio. Y eso lo cumple. Lo otro que cumple es que la señal también tiene el tiempo correcto. En ese tiempo que le toma pasar por esta señal y salir, pues le toma un tiempo. Y este tiempo de 72 segundos en este caso, pues también lo cumplió, lo cual te reafirma otra vez que la señal viene del espacio. La localización de esta señal es también cerca del centro de la galaxia, donde tenemos muchas estrellas, muchos cuerpos, mucha oportunidad de que haya estrellas con planetas. La señal fue transitoria. La vistes una vez, al otro día cuando el telescopio pasan los días mirando esa zona, ya no está. Y eso es bien raro en términos de fenómenos astronómicos que tienden a ser más consistentes. La señal no le tenemos una explicación natural. Todos estos factores es difícil explicarlo de una manera natural. O sea, y tampoco cuando miramos en esa región hay un cuerpo que nos diga que mira, esta es la fuente. Y hay muchos cuerpos. Tratamos de buscar que si alguna forma de interferencia natural pudiera reproducir esta señal, y también pues es difícil explicarla como una forma de interferencia. Y finalmente, como nada funciona, la solución son los extraterrestres. Todos estos argumentos, independientemente, tú los puedes mirar y decir, bueno, esto se puede explicar de alguna otra manera. Pero cuando lo combinas todos, es que te empieza a causar dudas, especialmente porque este es un telescopio que estaba precisamente buscando este tipo de señales y encuentra las señales como yo las esperaba. Ahora, esto ha pasado varias veces en la astronomía y podemos mencionar 3 señales famosísimas, además de la señal WOW. Los púlsares, en 1967, estos púlsares pues son estrellas de neutrones emitiendo unos pulsos bien rápidos, y cuando se detecta originalmente es un descubrimiento que no se sabía. Estos astrónomos, en este caso Jocelyn Bell, estaba analizando otro tipo de astronomía, y de momento ve estos pulsos consecutivos cada segundo, y por la mente le pasó que esto puede ser extraterrestre. Pero rápidamente, siguiendo las observaciones, en pocos meses, miró, detectó y encontró otros más. Y al comparar dice, no, esto es muy energético, esto parece que es un fenómeno astronómico, y cuando puso su publicación ya presentó una explicación. Y quedamos claros. En el caso de las ráfagas rápidas de radio, esto fue más reciente, bueno, 2007. Y este científico, Duncan Lorimer, que también tiene mucha tradición porque trabajó en el Observatorio de Arecibo, y de hecho conoció a su esposa en el Observatorio de Arecibo, pues él buscando en data archivada, no sus propias observaciones, no, en data archivada de otros telescopios, buscando otra cosa, nuevos púlsares, pues descubre esta señal bien extraña, solamente una señal,
bien extraña, bien intensa, bien corta, que posiblemente a través de todas las décadas todo el mundo había ignorado, porque esto debe ser interferencia, esto no es lo que estoy buscando, pero él le dio la curiosidad, esto parece una señal real. La publica y realmente pasan tiempos, de hecho pasó 5 años hasta que realmente se pudiera confirmar. Sí, por la mente le pasó extraterrestre, pero al momento de publicarlo, no, esto es demasiado intenso para que sea una civilización que pueda transmitir una señal tan intensa. Esto debe ser un fenómeno astrofísico. Pero hasta tan pronto lo publica, pasaron 2 o 3 años y ya se detectan en ese mismo telescopio unas señales producidas por microondas muy parecidas, y ahora me refiero a hornos de microondas, muy parecidas a las señales que él había detectado, y por lo tanto se sospechó, no, definitivamente esto que tú estás diciendo, una señal, mira, aquí tenemos varias señales producidas por microondas, esto no es una interferencia. Y eso le causó mucha duda, pero años después entonces se confirmó, y desde el Observatorio de Arecibo también en data archivada se consiguen, y otros telescopios empezaron a detectarlos al momento también estas señales, y ahora es un campo de investigación bien importante. 5 años. Pero la señal WOW de ya casi 50 años no ha tenido esa suerte. No ha tenido una buena explicación. Esta es la señal WOW vista de otra manera. Esa misma imagen que le mostré con números, pues ahora lo vamos a convertir en una gráfica. En una gráfica donde aquí esto azul es el ruido natural de radio del cielo, básicamente siempre homogéneo, y aquí tenemos esa frecuencia, en esta frecuencia particular, en esta columna, la señal WOW, que se hace notar. Bien, es ese mismo papel hecho en gráfica, un poquito más moderno, ¿verdad? Ahora, nosotros comenzamos con unas observaciones que teníamos del Observatorio de Arecibo a tratar de buscar señales parecidas a esta, tal vez no sabíamos qué esperar. Y no pasó solamente un mes de buscar señales parecidas a esta, que mirando nuestra data del Observatorio de Arecibo, utilizando los métodos de análisis que los científicos del Big Ear utilizaron hace casi 50 años atrás, pues encontramos señales similares. Y esto nos llamó la curiosidad, pero estas señales que vemos, estas señales las reconocemos. Estas señales son simplemente nubes de hidrógeno compactas y frías. Es algo bien común. Simplemente si analizas la data de cierta manera las puede ver. Pero me llamó la curiosidad de que se parece demasiado a la señal WOW. Y el telescopio de Arecibo estaba trabajando en por suerte, estas observaciones que hicimos en aquel momento, las hicimos de la misma manera. No fue a propósito, era que simplemente dejamos el telescopio fijo mirando al cielo y que la rotación de la Tierra nos haga ver. Típicamente tú te quedas apuntando en una región y ya. Entonces estás estudiando esa región y compara con otras regiones, pero no, este es un modo de rastreo. Pues esta observación en particular es de rastreo y por eso me dejó ver la misma forma, todo por casualidad. Pues estas señales de hidrógeno pues nos le da idea de que tal vez tiene una relación entre la señal WOW. Lo único que estas señales de las nubes de hidrógeno siempre es constante, eso no cambia. Las puedes ver ahora, 10 años en el pasado, 10 años en el futuro, es un fenómeno natural, es siempre constante. La señal WOW no fue eso, la señal WOW aparece y en días posteriores no aparece más y no ha aparecido más nunca. Obviamente tiene que ser entonces otro fenómeno, de alguna manera, pero se parece la señal. Y lo que pensamos es que tal vez están conectados, que tal vez estas nubes de hidrógeno de alguna manera pueden temporariamente ser excitadas a emitir una intensidad mucho más alta por un tiempo corto, tiempo tan corto como minutos, horas o días, y apagarse y regresar a su estado natural. Y esa idea tuvimos que buscar mucho, porque sí, ya habían sido propuestas estas ideas, ¿verdad? Desde el 1967, algunos científicos, y había un grupo, pero este es un ejemplo, ya habían propuesto esta idea de que se podía producir un máser parecido a un láser, pero en la línea de hidrógeno. El único problema es que un máser en la línea de hidrógeno es extremadamente difícil, tal vez hasta imposible. Era una idea teórica, tal vez si pasaba unas condiciones con las nubes de hidrógeno bien en particulares, tal vez pudiera suceder. Sin embargo,
ya para más adelante, para el 2016, pues se publica entonces otra alternativa muy parecida a un máser, pero es otro proceso a nivel cuántico en la cual sí estas nubes de hidrógeno pueden relajarse de una manera que se cargan, se relajan y en esta relajación emiten una fuerte onda de radio en una frecuencia bien particular, bien parecida a lo que haría un máser. Por lo tanto, hicimos la conexión y conectamos entonces la señal wow con estas posibles explicaciones. Y para resumir, podemos decir que en esta hipótesis es un destello parecido a un máser de una nube de hidrógeno neutro. Y la nube de hidrógeno puede estar emitiendo espontáneamente como estimulada por otra fuente de radio intensa que entonces emite un haz. Y ese haz puede salir en cualquier dirección. Y este es el problema, que como puede salir en cualquier dirección, no sale en todas direcciones, no necesariamente va a estar apuntando hacia la Tierra. Y si no está apuntando a la Tierra, no lo ves. Por lo tanto, entendemos que esto debe ser un fenómeno extremadamente raro. Se tienen que coordinar muchas cosas para que podamos recibir esa señal en la Tierra y que nosotros estemos observando en ese momento. Muchas cosas tienen que pasar. Y de ahí comenzó nuestro proyecto Arecibo Wow. En este proyecto de Arecibo Wow, pues nuestro artículo que sometimos el año pasado, pues lo que proponemos entonces es esta explicación, una explicación para la señal wow. O sea, no era parte de nuestro plan, era sí buscar señales parecidas a la señal wow, lo que fuera, pero ahora tenemos una explicación. Y ya para este año, ¿verdad? En agosto pasado, pues tuvimos la ventaja de que el trabajo que hicimos llamó la atención de los científicos que originalmente trabajaron en ese telescopio. Estamos hablando de científicos que trabajaron en los 70 años, en los años 70, y ahora tienen sobre 80 años. Y estos científicos y otros que trabajaron más tarde, en los años 90, pues se interesaron y nos ayudaron. Y una de las cosas más interesantes nos pasó que fue, hubiéramos preferido que fueran extraterrestres, porque eso es lo que estamos buscando, pero está interesante. Y yo les pregunté, o sea, la página de la señal wow, la que yo les presenté, es la única que se conoce. ¿Dónde está el resto de los datos? Y ellos me dijeron, los tenemos. ¿Cómo que los tienen? Cuando el telescopio cerró en 1998, gracias a voluntarios aficionados a la astronomía, público en general, interesado en el tema, dijo, los datos los iban a botar y ellos dijeron, yo me los llevo para casa. Eso pasó en el 98, eso es más de 25 años atrás. Y se los llevaron para sus casas. Y habían 3 personas que tenían parte de esos datos. Y ellos empezaron a compartir esos datos, lo cual nos permitía, de una manera diferente, en tiempos modernos, reanalizar no solamente la página original, sino el contexto. Y rehacer todo el análisis que se hizo en los años 70, pero en los 2020. Y eso cambia las cosas. Porque lo que sucedió fue que acabamos de sacar un artículo donde hacemos una revisión de la señal wow. Una revisión que no esperábamos, porque yo jamás, nunca me pensé que algo que se conocía por décadas pudiéramos cambiarlo. Y esas cosas que cambiamos, pues ya le hablaré con más detalles, ¿verdad? Pero se debe a toda esa data que todavía estamos trabajando. Y esto es el principio de lo que viene. Uno de los resultados más importantes es que notamos que la señal wow es de otra región del cielo. Este recuadro aquí, que no se ve muy bien, estos recuadros grises, tienen color gris y aquí tienen las coordenadas, son la señal original donde se creía. Lo que sucede es que es ambiguo, tenía 2 regiones del cielo, el telescopio tenía 2 campos visuales que veía simultáneamente y no podía diferenciar de cuál venía una señal. Por lo tanto, tú tienes 2 campos visuales. Y estos eran. Y esto amarillo que estamos aquí es luego de nuestra revisión. Por lo tanto, personas que buscaron a través de estos últimos 50 años y apuntaron un telescopio tratando de buscar la señal wow en esa región, estaban buscando en la región incorrecta. Y escuché un wow por ahí. Entonces, pues, ¿y qué sucede? Que esto nos abre unas puertas ahora porque tenemos una área nueva de buscar y también es más angosta y creemos que podemos reducir más. Primero, saber en cuál de estos 2 campos
y saber específicamente cuál es la zona. Y no es que esperamos ver otra vez otra señal wow, porque creemos que es un fenómeno extremadamente raro. Puede ocurrir de cualquier dirección del cielo, pero podemos ver a la nube de hidrógeno que fue culpable. Y eso es lo que queremos buscar. Y fue bien interesante porque al darnos datos de aquel tiempo, pues aparecen otra señal wow. Ellos habían detectado otra señal wow. Otras señales que, mírenlas aquí, estos son otros datos en papel, como ellos lo hacían, marcados con un círculo por ellos, pero de muy baja intensidad. Les llamaron la atención y lo marcaban y lo marcaban. Estamos hablando de los 70, ¿y sabes qué era? Esas sí eran nubes de hidrógeno. Las mismas nubes de hidrógeno que nos habíamos detectado del observatorio de Arecibo, pues ellos también la estaban detectando, pero en aquel tiempo, en los años 70, no se conocían muy bien. Y esto se parece a lo que yo estoy buscando. Y cuando nosotros cogimos esa data, ponemos las coordenadas, corregimos, apuntamos con datos que ya están archivados de esa región, que notamos las nubes de hidrógeno claramente. Confirmado. Esta señal corresponde a las nubes de hidrógeno y a su velocidad esperada. Estamos, ok. Y así seguimos por otras que ellos marcaron. Aquí hay otras marcadas. Y aquí también. Y aquí la señal. Y hay montones más. Estas eran bien débiles, muy diferente a la señal wow, que fue bien intensa y se desapareció. Estas, cuando ellos observaban, aparecían y aparecían. Y eso les intrigó más, que cada vez que pasaban por esa misma región, vuelve y vuelve y vuelve. Espérate, ¿qué es esto? Entonces, ¿cuál es el resumen de nuestros nuevos resultados? Primero, que no encontramos alguna forma de explicar esto por interferencia. Analizamos los datos, comparamos a ver si había muchas señales y entre todas una que se parecía a lo que se supone que fuera. No. El telescopio tenía un buen sistema de cancelación de ruido. Era una región, había muy poco ruido, mucha poca estática, mucha poca interferencia. La señal wow se destaca. Entonces, tenemos la nueva ubicación que ya les mencioné. Tenemos una intensidad más nueva, 4 veces más intenso de lo que se esperaba. Esta sí también fue otra sorpresa. La frecuencia, que también no era la correcta, la que habían determinado originalmente, y esto implica que nos ayuda a determinar mejor la velocidad de la nube. La velocidad de la nube se estaba moviendo más rápida con respecto a nosotros, y eso ayuda a una velocidad un poco más rara, y eso ayuda a identificarla entre otras nubes de hidrógeno que abundan en nuestra galaxia. Pues esta nube de hidrógeno, pues es. Y ¿qué finalmente? Lo que mencioné, que el telescopio detectó otras señales similares también, pero que en esas sí podíamos confirmar que eran nubes de hidrógeno y por lo tanto, pues esto le da más compatibilidad a nuestra idea. Este pasado mes fuimos a La Fuente, a Ohio. Ya nos habíamos comunicado en el último año a través con todos estos voluntarios, astrónomos aficionados. Conocimos los astrónomos aficionados de la Asociación de Astrónomos en Cleveland, en Columbus, en Delaware, ¿verdad? Y estaba recordando todas nuestras asociaciones aquí en Puerto Rico. Pues conocí mucha gente. Y esto que le estoy mostrando aquí, este es mi estudiante Kelby Palencia, y aquí lo que tenemos es que fuimos a ver el papel original. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por lo menos esto lo puedes hacer cuando se escribe en papel, porque cuando los datos se escriben en computadora, yo no voy a ver el disco duro donde se grabó, por razones históricas, no. Pero aquí sí ves el papel original donde se guardó esa data. O sea, me dio un valor diferente al papel, por lo mucho que dura y lo fácil que es accesible. Entonces, y este es Robert Dixon. Estoy aquí al lado de Robert Dixon. Es el científico clave que dirigió este telescopio. Es el científico que diseñó el experimento para detectar búsqueda de vida extraterrestre, ¿verdad? Y me reuní con él para discutir, y me dio sobre 80 libras de material sobre ese tiempo, pero no me podía llevar las toneladas que había aquí de material, que son datos, la mayoría de
de ese telescopio, que son en páginas y páginas y páginas. Tenemos ya 75,000 páginas rastreadas, pero aquí hay 6 millas todavía que falta rastrear y pasar a computadora. Y eso es una tarea que es titánica, pero vamos a trabajar porque ya hemos visto señales interesantes. Y es importante guardar esta data archivada porque, de alguna manera, nosotros podemos sacar y descubrir cosas nuevas en ella, ¿verdad? Después que está archivada, pero también aparecerán ideas más adelante de otras personas que podrán reanalizar. Y si eso se oculta, pues es triste. La persona que está guardando estos datos construyó literalmente una casona, una casa, una pequeña casita, como un almacén, precisamente para eso. Y yo le pregunté, ¿por qué? Eso cerró en el 98, guardaste estos datos por todo este tiempo, más de 25 años esos datos guardados ahí. ¿Por qué lo hiciste? Estaba esperando por alguien. Y pues y ustedes llegaron. Pues, muchas gracias.